Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Dakini Bienestar Podcast, un espacio para cuestionar, reflexionar y resignificar creencias individuales y colectivas creadas alrededor de diversos temas. Grandioso presente, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Dakini Bienestar Podcast. Antes de empezar, si eres terapeuta o profesional del área de la salud, tengo unas preguntas para ti. ¿En algún momento has notado cambios en tu forma de pensar, de sentir o comportarte después de exponerte a historias o experiencias traumáticas de otras personas? ¿Has experimentado alguna vez recuerdos vividos o pesadillas relacionadas con el trabajo que realizas? ¿Has pasado por momentos en los que sientes que has perdido la esperanza o que el mundo quizás es un lugar peligroso e inhóspito? Si has llegado a pasar por esto, quiero decirte que no estás solo ni sola, porque en algunos momentos durante los primeros años de mi profesión, yo pasé por esto, teniendo incluso total desconocimiento del por qué me ocurría. Y bueno, quiero aprovechar de contarte un poquito de mi historia, ¿sí? De profesión, soy fisioterapeuta desde hace 11 años y bueno, tengo una amplia experiencia en diversas áreas, ¿sí? Eh, Soy terapeuta manual ortopédico y terapeuta miofacial y visceral y entre esas áreas yo normalmente suelo destacar, incluso me cuesta decidir una, pero son áreas que me ha gustado mucho trabajar y las he mantenido durante el tiempo y estas áreas son, bueno, la área neurológica, ha sido también la uroginecológica, la odontológica, la oncológica, la traumatológica y la geriátrica, ¿sí? Parece mucho, pero hay muchas otras áreas más dentro del área de fisioterapia que incluso se desconocen. Y bueno, he acompañado a personas en procesos de dolor crónico y en procesos terminales, y con ello pude ir desarrollando la capacidad de escucha activa, que también fue lo que me dio la posibilidad de descubrir una necesidad que no estaba siendo cubierta en los pacientes, ¿sí? Y me ha movido a toda esta reinvención que he transitado con el pasar de los años. Por eso hoy quiero traer a este espacio la posibilidad de visibilizar un tipo de trauma que puede surgir entre los profesionales de salud y también entre los profesionales que suelen estar en contacto con el dolor de otras personas, y es el trauma vicario, también conocido como fatiga por compasión o estrés secundario. Y es importante estar informado sobre los síntomas, los factores de riesgos y las estrategias de prevención que existen. Así que bueno, en este episodio está de invitada Ana González con la intención de difundir este tema que puede generar mucha sensibilidad. Así que bienvenida, Anabel. Preséntate para los que no te conocen. Hola, pues yo soy psiquiatra, trabajo en Coruña y he trabajado pues muchos años dentro del campo del trauma, que es lo que a mí me interesa más, ¿no? Y bueno, recientemente estábamos comentando un poco en redes sociales acerca del tema de la traumatización vicaria, de ahí un poco esta entrevista que como comentabas, pues tiene que ver no solo con personas que experimentan traumas de forma directa, sino con profesionales, bueno, pues, como dices, fisioterapeutas, los propios psicólogos, psiquiatras que trabajan en la terapia y muchas otras profesiones, ¿no? Genial. Bueno, comencemos. ¿Qué es trauma vicario? Pues es el trauma del que observa. Estábamos en el mes que viene haríamos unas jornadas, por eso que se llaman así. Es no aquello que nos afecta a nosotros directamente, sino que nos afecta, podríamos decir que por osmosis, porque le está pasando a otro y nosotros absorbemos en cierto modo el dolor de los otros y nos puede impactar
casi como si lo estuviéramos viviendo, porque las profesiones sanitarias y muchas otras, que veremos que esto le afecta a muchas actividades profesionales, la propia empatía que uno tiene que tener para hacer bien su trabajo y para poder resonar un poco con lo que le pasa a la otra persona, hace que también te afecte a ti un poco lo que ellos están viviendo. Y como dices, pues podemos quedarnos con los casos ahí, podemos soñar con ellos, nos pueden venir a la cabeza y nos pueden afectar a la calidad de vida, que ese es el problema. Yo creo que en lo que comentabas antes hay una cierta diferencia entre esto y la fatiga por compasión, aunque son dos términos que se solapan mucho, porque la fatiga por compasión tiene que ver con el agotamiento de cuidar para mí más que el impacto traumático de determinadas experiencias, es más por acumulación, ¿no? El hecho de estar cuidando a otros, que muchas veces las personas que cuidan a otros no siempre se cuidan bien a sí mismos, entonces hay una descompensación que va haciendo que se produzca un desgaste y un agotamiento, ¿no? Esa fatiga de que ya no tiene más fuerzas para seguir cuidando de los demás, ¿no? Porque tampoco ingresas lo suficiente como para cuidarte a ti mismo. Y en cambio la traumatización vicaria yo creo que es un impacto de algunas experiencias, es decir, a mí me cuenta un paciente, ¿no? Como tú decías, ¿no? Si estás haciendo fisioterapia con un paciente de oncología, todo el proceso que está sufriendo, lo que te cuenta de las cosas que le angustian o que le preocupan, pues esto no podemos evitar en cierto modo visualizarlo, ¿no? Imaginarnos, uff, si me pasa esto a mí, ¿no? Y todo eso acaba produciéndonos, puede acabar produciéndonos síntomas. Y si de repente la persona, el profesional, o sea, podría haber algún tipo de influencia o el profesional que tenga mayor, de repente tenga algún antecedente de haber pasado por quizás traumas similares a estas personas, ¿tienes mayor influencia en poder pasar por ese trauma vicario? Claro, hay una diferencia entre si nos ocurre algo traumático en nuestra vida y nosotros esto lo hemos realmente integrado y resuelto, entonces esto nos puede hacer entender mejor a esa persona y puede ayudarnos a hacernos incluso más resilientes. Pero si eso que nos ha pasado, hemos pasado un poco por encima, hemos tirado para adelante y hemos dejado ahí un pozo, la siguiente vez que nos pase algo, vamos a estar más sensibilizados, no más preparados, más sensibilizados. Entonces, esos antecedentes nos pueden jugar a favor o en contra, depende un poquito de cómo los hayamos vivido y de qué hayamos hecho con ellos. Ok, entonces, qué interesante esto, porque claro, el tema es que, bueno, no solamente es estar expuesto a conocer la historia del otro, sino también entender que parte de mi historia también puede influir en el impacto que puede tener la historia del otro en mí, ¿sí? Y qué importante lo que acabas de mencionar en cuanto a crear conciencia, ¿sí? Y saber que quizás si no, de si tengo herramientas para yo poder gestionar todas esas cosas que surgen en ese proceso de acompañar, ¿sí? Entonces, no sé si pudiésemos conversar un poquito más sobre quizás de qué otras formas eh, se llega a generar este trauma en el profesional, ¿sí? Cómo se produce y el cómo puede llegar a afectar. Ya habíamos hablado de que, bueno, son diversos profesionales del área de la salud, pero bueno, ya tomando en contexto el tema de que simplemente el estar en contacto con la experiencia de un otro y tener esa empatía, el cuerpo tiene la posibilidad de registrar cierta información y desde esa información, bueno, hay ciertos cambios orgánicos que surgen en nosotros. A mí me gusta quizás asociarlo mucho como cuando estamos viendo una película, ¿sí? O sea, nosotros no estamos desconectados de nuestras emociones, ¿sí? Al final, todo lo que nosotros estamos viendo genera una influencia en nosotros. Y qué importante el cuidarnos y estar como abiertos a estar muy conscientes en la forma en cómo nosotros nos exponemos a todos esos estímulos externos, ¿sí? Ya aquí no solo estoy hablando en cuanto al acompañar a otras personas en su proceso, sino incluso de manera generalizada, porque sé que de cierta manera eso va a influir en cómo yo
estoy en cuanto a disposición cuando voy a estar para mis pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué formas hay en las que se puede llegar a afectar este tipo de trauma en las personas, en los profesionales? ¿Y cómo se produce? ¿Sí? A profundidad. Fíjate que no son solo los profesionales de la salud, ¿no? Cuando empezamos a hablar de esto en Instagram, iba saliendo un montón de gente diciendo, oye, que nosotros también, ¿no? Pues por ejemplo, bueno, los veterinarios sí son profesionales de la salud, ¿no? Pero los educadores, los profesores. El otro día salía una noticia de estos profesionales que tienen que filtrar las noticias de redes sociales, ¿no? Que en redes sociales hay muchas cosas que no llegan a salir porque son terribles, porque hay unas personas que miran qué mensajes pueden salir a redes. Y fíjate que en redes sale de todo. O sea, que imaginémonos lo que no dejan que salga, ¿no? Entonces, estas personas periódicamente tienen que ir a terapia porque se saturan de horrores. Y aquí no estamos, es cierto, si nosotros tenemos antecedentes de cosas parecidas no resueltas en nuestra historia, el bloqueo es mayor, pero a veces el impacto de las experiencias, ¿no? Pues un bombero, un policía, ¿no? Un militar que tiene que estar en territorio de guerra, ya no solo son las cosas que le pasen a él, sino la cantidad de cosas, todas ellas terribles, una detrás de otra que tiene que contemplar. Entonces, los seres humanos tenemos un límite, ¿no? Sí, Y por mucho que te adaptes, porque si llevas es cierto que si llevas un tiempo trabajando en una profesión de este tipo, pues haces un poquito de callo, pero siempre hay cosas que son realmente sobrecogedoras, ¿no? Y los que trabajamos en terapia, los pacientes nos cuentan cosas que nosotros tenemos que imaginar cómo tiene que ser vivir esto, porque si no te lo imaginas tampoco sabes cómo ayudar a la persona. Y cada vez que lo imaginas, no lo pasas, porque obviamente no es lo mismo, pero la resonancia emocional puede ser muy potente. Y yo creo que a veces cuando lo estás viviendo directamente, como tienes que reaccionar de alguna manera, te impacta de un modo, pero cuando lo presencias, no estás reaccionando ante eso, entonces se te filtra de otro modo. Yo no digo que ni mejor ni peor, pero distinto, ¿no? Y eso es lo que a veces hace que nos produzca un efecto mayor, porque es como que, bueno, estamos como dejando todas las puertas abiertas para que esa experiencia entre con todo lo que supone de bueno y de malo. total. Bueno, entonces, claro, sería entonces una de las cosas que puede influir o afectar la producción de este trauma sería entonces el estar expuesto constantemente a cierta información, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y, y claro, esto también al mismo tiempo me hace pensar en cuánta responsabilidad también tiene que existir por parte de nosotros como profesionales e incluso desde ese lugar en donde, bueno, tengo que empezar a ser consciente en adquirir herramientas para yo poderme sostener, poder gestionar, ¿sí? Esas cosas de las cuales yo desconozco. Incluso a mí siempre me gusta como ir hablando un poco desde mi experiencia, porque yo recuerdo que los primeros 2 años yo empecé a ejercer un año antes de graduarme y recuerdo que, bueno, trabajando para el área pública, muchas veces uno por hora tenía que atender 3, 4 pacientes y de cierta manera fue lo que me hizo tomar la decisión de trabajar de manera independiente y enfocarme más como en la calidad de servicio, ¿sí? Entonces, claro, dentro de ese espacio, el estar expuesto una y otra vez, este, con gran cantidad de pacientes, con diversas historias, y uno, claro, darse cuenta de que también tiene que haber un apoyo a nivel emocional, ¿sí? O sea, hay una parte emocional que juega dentro de ese proceso, incluso a nivel del área de fisioterapia, al área incluso de enfermería, el área médica, pero bueno, los que suelen estar como más en contacto en el proceso del paciente, que en este caso creo que sería más el área de enfermería, el área de fisioterapia, eh,
se llega a crear como un lazo con la persona, en el sentido de que esa persona se empieza a abrir, ¿sí? Y empieza a contar su historia, y ahí es cuando por lo menos yo descubrí de que había una necesidad que no estaba siendo cubierta, que era la parte de gestión emocional. Y ahí fue cuando también incluso descubrí de que, para no decir que el 100%, en gran porcentaje, las enfermedades venían de esa falta de gestión y que, bueno, de cierta manera quedaba almacenada en el cuerpo, y eso generaba la producción o la generación de la enfermedad. Entonces, claro, no sé si pudiésemos abarcar un poco sobre los síntomas que pueda, no sé si quieres comentar algo antes. Sí, fíjate, yo trabajo en el sistema público y he trabajado en privado. Y yo creo que en el sistema público se produce otro fenómeno que también está relacionado, que es el burnout, y ahí entra en juego un poco el nivel de saturación, ¿no? Yo no sé si el impacto de lo que le pasa a un paciente no es todavía mayor cuando tú tienes tiempo de entrar en profundidad, porque cuando tienes que ir a toda velocidad, lo que haces es quemarte porque haces un trabajo de muy mala calidad y no es agradable esa sensación y es una cantidad de trabajo enorme, ¿no? Yo creo que las instituciones tienen mucha responsabilidad. Como tú dices, pues enfermería, fisioterapia, las profesiones que están como en el día a día más en contacto con el paciente, porque el médico después de todo, por ejemplo, en un hospital visita al paciente y se va, pero enfermería y fisios, si estás trabajando mucho con el paciente, estás ahí en el día a día con mucha frecuencia. Sin embargo, yo creo que ahí se produce más un queme por trabajar mal, que el entrar tanto en profundidad, que se entra y hay pacientes que a veces también te sobrecargan. Yo creo que cuando te tienes el tiempo de entrar a fondo, todavía entras más. Entonces, yo diría la traumatización vicaria que hasta puede ocurrir más ahí, pero el queme profesional, desde luego, yo creo que es mucho mayor en los profesionales de la pública. Pero bueno, yendo a la pregunta que estabas haciendo, los síntomas, hay algunos que son muy obvios, pues que se nos quede el paciente en la cabeza, que tengamos pesadillas, que soñemos con esto. Y hay otros que son más indirectos y que a lo mejor no nos hacen pensar que este sea el problema. Dormir peor, estar activado, como tú decías, que no le veamos sentido a las cosas, sensación de no querer ir a trabajar. ¿No? Yo veía mucha gente en la pandemia que fue muy quemante para muchos sanitarios queriendo cambiar de profesión. Todos querían hacer, uno quería poner una granja de pollos, otro quería hacer cosas que no tuvieran absolutamente nada que ver con esto y que no implicasen este tema, ¿no? Porque ahí se juntaron, bueno, pues todos los factores que pueden llevar a que los profesionales se vean afectados por el trabajo que hacen, ¿no? ¿No? Y bueno, sí, como tú comentas, está la parte como, bueno, como que quizás podría decirse como psicológica, ¿no? O sea, el tener el tema de las pesadillas, el tener como incluso quizás dificultad para poderse concentrar, pasar por ansiedad. Y también está, bueno, la parte física, que creo que también es importante mencionarla, porque es que creo que a veces lo queremos ver como por parte, pero es que todo está interconectado, ¿sí? Entonces la parte física, creo que, bueno, el estar expuesto a todo este tema que incluso tiene influencia a nivel psíquico, a nivel mental, también crea como unos cambios a nivel orgánico y hace que de repente, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico se debilite, y eso nos hace estar más expuesto a ciertos desbalances, ¿sí? O enfermedades, ¿sí? Que de repente quizás uno dice que es como algo transitorio, o puede ser por, bueno, el cambio de estación. Pero claro, no nos damos cuenta de que quizás el cómo nosotros estemos, ¿sí? Puede influenciar esa posibilidad de que estemos o no desde esos lugares. Y también creo que es importante mencionar que está la parte social, ¿sí? El quizás el aislarse. Yo antes me pasaba que yo quería pasar mucho tiempo a sola. O igual reconozco de que para mí es importante pasar tiempos a solas, porque es una forma de yo poder drenar, ¿sí? Conectar conmigo. Igual tengo muchísimas herramientas que me han dado la posibilidad de tener sostén. El sol de hoy también tengo mi acompañamiento terapéutico, en donde yo puedo
simplemente yo puedo estar muy bien, pero para mí es importante darle voz a lo que vivencio en el día a día. Igual también utilizo mucho el tema de la escritura, que para mí ha sido esencial como para vaciar, ¿sí? Y no acumular, porque como tú dices, ese embotamiento, esa acumulación es lo que hace que de cierta manera en algún momento, bueno, empiecen a surgir cosas y quizás uno no sabe de dónde viene. Entonces, entre estos temas, bueno, estos síntomas que son quizás como un poco más a nivel social, está como ese aislamiento, ¿sí? Pero es ese aislamiento en donde, o sea, uno como profesional debería de darse cuenta, bueno, cuál es mi rutina, cuál es mi día a día, cómo es mi forma de desenvolverme en el entorno y darme cuenta de cuando eso está cambiando y crear conciencia del por qué está ocurriendo, ¿sí? Entonces, claro, eso también al mismo tiempo puede crear como ciertas dificultades o cambiar un poco la dinámica en cómo nosotros nos relacionamos con otras personas, ¿sí? O que incluso perdamos como el interés a cosas que para nosotros eran importantes o que sabemos que es esencial para el mantener nuestro balance o nuestro bienestar en el día a día. Sí, me imagino que en la consulta del fisioterapeuta acabará mucha gente con las contracturas de todo lo que no saca o suelta o expresa, ¿verdad? Y que muchas veces si no tenemos una buena gestión emocional, pues acabamos intentando resolver a nivel físico, pues dolores de cabeza, tensiones, problemas digestivos. Bueno, Lo es una terminamos sintomatología. normalizando. Sí, sí, o conviviendo con ello, ¿no? Yo ya me acostumbro a que se me contracture el cuerpo, entonces periódicamente voy a que me lo descontracturen, pero luego las razones que hacen que se forme esa contractura siguen ahí El y origen. sí, sí. Y ahí puede estar, pues eso, también en los profesionales parte de esta carga acumulada. Yo tampoco creo que todos los problemas que pueda tener un profesional vengan de esto, ¿no? Sí, sí, Pues claro. a veces, pues yo qué sé, en todas las profesiones de ayuda pues nos sobreimplicamos o a veces también se juntan, ¿no?, los problemas que ocurren en el trabajo con problemas personales y se arma la tormenta perfecta. Bueno, a veces hay cambios en el trabajo, dificultades con los compañeros, problemas que son de otro tipo. Pero bueno, yo creo que es importante también poner el foco en esta posibilidad de que sea el propio trabajo, ¿no? La propia materia con la que nosotros tenemos que trabajar, en el proceso en el que nosotros intentamos ayudar a otros, también en cierto modo eso nos acaba resonando y por lo tanto a veces nos acaba afectando. Y yo creo que lo fundamental es que nos demos cuenta de que ese puede ser un factor, que lo tengamos en cuenta y que si vemos que nos está pasando, que lo trabajemos, porque no es nada que no tenga solución, pero es bastante frecuente en los que trabajamos, sobre todo los que estamos trabajando más en salud mental, que lo de cuidarnos nosotros no se nos ve particularmente bien. Está la persona tan enfocada en el otro que contemplar la posibilidad de que te tengas que cuidar tú es como si no fuera lógico, ¿no? Y es humano y es normal y sería bueno, además, no solo para nosotros, sino para los pacientes, porque si el profesional se va afectando entre unas cosas y otras, pues al final ya no haces bien tu trabajo, no es factible. Total. No, incluso yo siempre, incluso por lo menos a nivel personal, mi forma de trabajar siempre ha sido como desde la coherencia, desde el ser ejemplo, ¿sí? Porque, ajá, ¿qué quiero ver yo en mis pacientes? Yo soy una referencia para esa posibilidad que quiero que ellos construyan en su vida. O sea, ahí es cuando quizás deberíamos de preguntarnos si quizás nosotros como profesionales tenemos ciertas estrategias para poder cuidar de nuestra salud mental y de nuestra salud emocional. Incluso preguntarnos si contamos con herramientas o invertimos en espacios en donde quizás podemos hablar de nuestras experiencias como profesionales, ¿sí? Que no sea solo desde el lugar de actualizarnos para encontrar formas de ofrecer un mejor servicio, sino desde ese lugar en donde yo puedo contar lo que me pasa, ¿sí?
y lo que sucede dentro de esos espacios. Entonces, me gustaría quizás que pudieses compartir de qué formas nosotros pudiésemos prevenir la incidencia de este tipo de trauma. Bueno, yo creo que el contemplar como una posibilidad la terapia personal es importante. Yo voy a mi terapeuta una vez al mes porque sí, ¿no? Como casi más como mantenimiento, ¿verdad? Que por necesidad urgente. Y yo veo que cada vez más profesionales que se forman en terapia contemplan también la posibilidad de trabajar en terapia o de forma regular. A mí me gustan también mucho los grupos y yo creo que por lo menos profesionales del campo de la psicoterapia que sí mm, participan y se interesan por talleres que son más experienciales y nosotros, por ejemplo, en la asociación de Mediador estamos haciendo de vez en cuando un taller de trabajo personal, que bueno, yo creo que es importante, ¿no? Y en los grupos locales pues se trabaja también con los profesionales un poquito la traumatización acumulada. Yo creo que empieza a haber más cultura de esto, ¿no? Por suerte. También depende de las profesiones, ¿no? Sí. En las jornadas estas hemos querido tener gente de diversas orientaciones, pues por ejemplo va a haber un abogado, va a haber una periodista, una guardia civil, gente que trabaja en prisiones, gente, ¿no? Enfermería también. No tenemos ningún fisioterapeuta, pero podría haber habido alguno. La cuestión es entender que hay muchos sitios en los que esto puede acabar pasando. Y yo creo que profesiones, por ejemplo, como policías, bomberos, que son de rescatar y proteger y hacer, ¿no? Esto es como si no encajara en el perfil, ¿no? Y yo creo que esto está cambiando también, ¿no? Para bien, que se empieza a sensibilizar un poquito a nivel social de la necesidad del cuidado en este tipo de profesiones. Ojalá se acompañase de un cuidado institucional, ¿no? Pues yo creo que pues, sobre todo eso, a nivel de los servicios públicos se abusa mucho de los profesionales y se estira y se estira, se estira hasta que no pueden más, ¿no? Y desgraciadamente, pues en España, por ejemplo, estamos viendo como hay muchos médicos que están dejando por lo menos el ejercicio público, que están yendo a otros países porque el sistema abusa mucho, yo creo, de los profesionales. Y eso ayudaría bastante también. Pero yo sí creo que a nivel de cultura general, de ambiente social, digamos, hay como más conciencia de la importancia de cuidarnos a todos los niveles y yo creo que los profesionales también empiezan a valorar esto así. Total. No, y también de empezar a hacer visible el hecho de que, bueno, es importante, por lo menos, bueno, lo que estábamos comentando antes de iniciar con la entrevista, de que a veces eh, hay como un pequeño conflicto de repente con que las personas comiencen a saber que los terapeutas también contamos con terapeutas que nos sostienen, que nos acompañan en nuestros procesos y es importante visibilizar que, bueno, nosotros somos humanos también, ¿sí? Que también, aparte de nuestro proceso profesional, también hay una vida que estamos transitando, que está llena de cambios, que está llena de desafíos y que no somos inmunes a, a que de repente podamos estar transitando, ¿sí? En algún momento algún desafío y que sea quizás complicado para nosotros el sostenernos solos, ¿sí? Que es esencial el contar con otro profesional. Entonces empezar a hacer cada vez más visible y normalizar que los psicólogos, los terapeutas, los profesionales del área de la salud también se acompañan de otros procesos terapéuticos es importante. Por lo menos yo todos estos años que llevo como fisioterapeuta, para mí es importante tener mi fisioterapeuta. Actualmente mi fisio está en Madrid y ya hasta hace 6 meses tengo sin ir para allá, pero yo hago la inversión de ir allá, ¿sí? Porque es quien conoce mi historia y no tengo que esperar a estar mal para atenderme,
si sé que es una herramienta que yo uso de autocuidado como prevención, ¿sí? Trabajar desde la prevención. Y es lo que de repente yo pude ver cuando de repente, bueno, estaba inmersa en toda esta área en donde las personas estaban pasando por procesos, por enfermedades, incluso terminales, y darme cuenta que eso se hubiese podido prevenir. Y claro, ante, bueno, todo un colapso en cuanto al tema de la salud pública y ciertos desconocimientos, quiero confiar y confío en que ahorita estamos creando un camino diferente, ¿sí? Que quizás estamos un poquito a ciegas, pero confiar en que la solución es la prevención, la información, el conocimiento, pero usarlo desde un lugar en donde no nos intoxiquemos de información, porque eso es lo que también está ocurriendo actualmente, de que quizás nos llenamos de tanta información, de que no sabemos incluso hacia qué camino ir o qué cosas empezar a implementar. Y ahí es cuando yo sigo reforzando la importancia del acompañamiento, ¿sí? Porque es en el acompañamiento de manera personalizada en donde yo puedo incluso tener claridad. Pero si tengo muchas opciones e intento ver cuál de todas voy tomando o tomo todas al mismo tiempo y tampoco me doy la oportunidad de mantenerlas en el tiempo, no voy a saber realmente qué beneficios puede traer a mi vida, ¿sí? Entonces es importante eso, el visibilizar que es importante invertir, los profesionales de salud es importante que puedan invertir en herramientas, en procesos terapéuticos y crear esa posibilidad de cuidarse, ¿sí? En los diferentes aspectos, ¿sí? Para poder estar con una mejor disposición ante nuestros pacientes, ¿sí? Porque hay un impacto, ¿sí? Inconsciente, ¿sí? Hay un impacto que puede influir en nosotros y que, bueno, dependiendo del cómo nosotros estemos, puede incidir o no, ¿sí? Sí, y en nuestra calidad de vida también, pero a veces sí que alguien que trabaje atendiendo a otros, es cierto que se puede motivar más pensando que su trabajo no lo va a poder hacer bien, pero bueno, luego también nuestra vida personal yo creo que se resiente. Si no estamos bien, no estamos bien en ningún sitio. Y a veces hay gente que se refugia en el trabajo y hay gente que el trabajo lo hace de forma mecánica y hace pues cualquier otra cosa para desconectar, pero se desconecta demasiado, se desimplica. Eso también acaba siendo un problema. Y allí hay que saber hasta qué punto, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente puedo abarcar yo? Y bueno, es que se mezclan tantas cosas, ¿no? El de repente, ok, mis necesidades, lo que tengo que cubrir en el mes, qué tanto tengo que atender. Entonces, claro, bueno, también va a depender de muchos aspectos también, pero qué importante también entender cuando me estoy yendo hacia los extremos, ¿sí? Y bueno, para eso también es importante tener como una conexión interna, ¿sí? A nivel personal. Anabel, no sé si te gustaría comentar algo más, algo que quizás creas que es de gran importancia. No, me gustaría invitar a las personas que nos puedan estar oyendo a que nos acompañen en las jornadas y si les interesan. Van a ser el 10 de mayo, si no me equivoco, pero se podrán ver después durante un tiempo. Y la idea es, bueno, darle una vuelta un poquito más, bueno, más larga, que será un día entero, a este tema, pues hablando de iniciativas que hay en algunos sitios para trabajar con todo esto, cómo se manifiesta en distintas profesiones y visibilizarlo, ¿no? Que yo, bueno, te agradezco la invitación porque me parece un tema, como dices, importante para los compañeros y bueno, si os interesa, las jornadas se van a llamar así, el trauma del que observa, y las podéis encontrar en la página de la Asociación EMDR España, en la parte de congresos, y están abiertas a cualquiera que le pueda interesar. Perfecto. Igual yo voy a dejar el contacto, ¿sí? Para que las personas que hayan conectado con esta información te puedan contactar, puedan seguir y ser parte de esta jornada que acabas de mencionar.
Y bueno, yo creo que entonces le damos cierre a este episodio. Gracias, Anabel, por tener esta apertura de poder difundir este mensaje en este espacio. Gracias a los que se tomaron el tiempo de podernos escuchar. Como siempre les menciono, si esto les ha resonado, han conectado con esta información, si creen que es de utilidad y puede aportar a alguien, no duden en compartirlo. Igual también me ayuda muchísimo que puedan compartir este episodio a través de sus redes, también calificar, sí, el podcast, seguirlo, porque también es una forma de seguir impulsando la posibilidad de que este mensaje llegue a más personas. Así que gracias y nos hablamos pronto. Nos pronto, nos pronto, nos pronto, nos